Esta semana estaba pensando que vaya momentos y tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Las noticias, cuando las encendemos, ¿qué hay? Guerra. Hace unas semanas nos tocaba orar por Marruecos. ¿Qué pasó en Marruecos hace unas semanas? Un mes creo que ha sido, hace 2 meses. Un terremoto. Y ya ni nos acordamos del terremoto de Marruecos. También hubo otro terremoto en Afganistán, ¿lo habéis visto? Yo ni me había enterado de refilón, porque tampoco le han dado tanto bombo en las noticias ni en las redes, pero también hubo miles de muertos. Y después de estos terremotos, ahora nos encontramos con otra vez o nuevamente, después de tanto tiempo, una guerra entre Israel y Hamás en Palestina. La verdad es que a mí me pone un poco los pelos de punta, ¿no? De todo lo que nos está tocando vivir. Y ya no nos acordamos ni de la guerra de Ucrania, que pasó no, sigue pasando. Ya ni nos acordamos, por lo menos me pongo yo en el lugar, ¿vale? Que tanto nos implicamos, ¿no?, en esta guerra, tanto ayudamos y ya, pues ya se nos ha olvidado y ya no nos ponemos ni a pensar en la pandemia que pasamos, que también lo sufrimos un montón, ¿verdad? No paran de pasar cosas. Eso pensaba yo esta semana. Y luego pensaba también que en nuestro país también pasan muchas cosas, ¿no? Está sufriendo una crisis política que tiene al país dividido, y no solo al país, sino a las personas, entre nosotros, entre las familias, y nada va hacia adelante, nada va progresando, ¿no? Y cada vez hay más hambre, más guerras, más accidentes climáticos, o por lo menos eso es lo que parece, o es lo que nos muestran en la televisión, pero parece que en una otra, ¿verdad? Y podéis decir, pero eso siempre ha pasado, terremotos siempre ha habido, ¿verdad? Tormenta siempre ha habido, guerra también. Es verdad. Y además, peores cosas han ocurrido. O eso parece, ¿no? Pero parece que ya hoy en día la gente no aguanta tanto. Es lo que yo pensaba y reflexionaba, ¿no? Después de la pandemia, salió a la luz el tema de la salud mental. ¿Habíais escuchado después de la pandemia alguna vez el término salud mental? Yo no. Estuviste 5 años trabajando ahí, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ese concepto ni lo había tenido presente y ahora no se para de hablar de ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo teníamos oculto y vemos como cada vez hay más niños con problemas de aprendizaje, concentración, desarrollo, con depresión, niños con depresión, ansiedad, o sea, niños. Digo niños porque para mí es lo más extremo, porque esas cosas yo las tenía como de personas mayores, ¿no? Pero ahora los niños, los adultos, los jóvenes, todo el mundo, nadie se escapa, ¿no? Antes, por lo menos como yo lo veía, el suicidio era de personas raras, solitarias, desgraciadas y sobre todo de personas adultas, ¿verdad? Pero hoy en día los adolescentes y los jóvenes pierden el sentido de la vida. Ya no quieren vivir, no le ven sentido a la vida. Y buscaba los datos de los últimos años sobre el suicidio y dice la información que en la población entre 12 años y 29 años se registraron en 2021 333 suicidios. Y la principal causa de la muerte entre esta edad no es el alcohol, no es la droga, es el suicidio. Pensamos, no, es que los jóvenes porque es que no le ven sentido a la vida. Y ahora, con esta guerra, al igual que con la pandemia, salen millones de vídeos analizando. Yo veo mi Instagram y un montón de vídeos analizando qué pasará con esta guerra, quién es el malo, quién es el bueno, en qué profecía de la Biblia viene esta guerra, qué pasará, cuándo volverá Jesús. ¿Nos ha pasado? Porque a mí me pasa. Todo el mundo compartiendo, ¿no? Igual que en la pandemia, todo el mundo se interesaba saber el significado de la pandemia, quién era el malo y quién era el bueno, ¿no? Y yo no me atrevo a decir ninguna afirmación desde aquí, ¿no? De cuándo volverá Jesús, si son los últimos tiempos o no, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Eso sí que lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y que se están repitiendo cosas que ya han pasado. Es verdad, porque guerra siempre ha habido. Pero con otros matices, porque antes no había las tecnologías que tenemos hoy en día. Antes tampoco la información corría tan rápido. Tampoco existían las armas que tenemos hoy en día. Que hay armas que destruyen todo. Yo no lo sé, lo que yo sí puedo afirmar es que sí hay señales que están ahí y que cada día que pasa, eso sí, cada día que pasa está más cerca
la vuelta o la venida de nuestro Señor. Así es como creemos como cristianos, ¿no? Eso sí que es seguro. Cada día que pasa, pues cada día está más cerca. ¿Y por qué digo que yo personalmente no puedo afirmar, pues esto sí o sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer versículo que vamos a leer hoy, que es Mateo 24, versículo 36. Que dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso yo no me atrevo a decirlo, ni los ángeles del cielo lo saben, ni el propio Hijo, ni el propio Cristo lo sabe, lo voy a saber yo con un vídeo. Pero hay veces que caemos en eso, ¿no? Pero sí que hay que estar atentos y en alerta a las señales que están ocurriendo, porque nos vienen en la Biblia esas señales, ¿verdad? Hay muchas profecías en la Biblia que ya se han cumplido, otras que se repiten, o que se van a cumplir, o que se están cumpliendo, que avisan de la vuelta de nuestro Señor Jesús. Pero esto no es para que nos creamos más listos, o superiores que otros, más inteligentes, sino para que nos dé tiempo de aprovechar bien el tiempo. Por eso el Señor nos avisa de estar preparados y en este tiempo de preparación poder conocer bien quién es nuestro Señor Jesús, para que nada ni nadie nos engañe. Ni nada ni nadie nos engañe. El siguiente versículo después de Mateo dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día volverá su Señor. O sea, que no nos dejemos llevar, que no estemos abstraídos, que no nos durmamos, que estemos despiertos. Hay mucha gente que se preguntará, pero si Dios existe y realmente ama a Israel y a los judíos, y si Dios es amor, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué permite las guerras Dios? ¿Por qué no para las cosas? Si Dios existiera, es que seguro que lo pararía todo. Seguro, porque, vamos, es seguro que pondría límites. Si Dios existiera de verdad, si fuera tan bueno, esto no lo permitiría. ¿No suenan estas frases? A lo mejor te suenan de tu cabeza, de tu mente, de la mía, o de otras personas que nos lo han comentado, ¿verdad? A veces tenemos una idea equivocada de quién es Dios. Y nos hacemos la idea de quién es Dios o de lo que creemos, de qué debe hacer Dios. Pero si fuera así, si Dios parara las cosas, por eso el título de la pregunta de la predicación de hoy, ¿dónde estaría el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Por dónde tendría que empezar el Señor a parar las cosas? Ahora vamos a poner un vídeo corto de 1 minuto de un chico que se llama Josué Moreno, que se dedica a la apologética. ¿Sabéis lo que es la apologética? ¿Qué es? Dilo. ¿No? La defensa de la fe. Se dedica a debates, a defender la fe con argumentos, ¿no? Y lo invitaron hace unos meses a una entrevista, a una charla sobre el tema que se ha hecho muy viral. Así que vamos a poner un minutito del trozo de este vídeo, que es muy interesante, que habla sobre este tema. Un universo en el que el sufrimiento es posible, creo que es un mejor universo que aquel en el que no es posible. Un universo en el que el sufrimiento no fuera posible, estamos hablando de un universo de autómatas, de robots, de gente que no puede tomar ningún tipo de decisión. Un universo en el que el sufrimiento es posible, aunque sea terrorífico. Es un universo en el que pueden existir bondades y virtudes como el amor, como la libertad. ¿Dios tú crees que no puede interferir con la acción humana o de los... Dios podría intervenir sin ningún problema no interviene. En toda acción que el ser humano hiciera que fuera nociva y perjudicial. Pero si lo analizas en sí, es problemático. Porque ¿en dónde pones la línea, tío? Se la pones, sí, sin ninguna duda, a ese que va a violar al niño. 100%, ahí se la ponemos todos. ¿Dónde más se la pones? Como la censura, ¿no? Donde pones el límite. ¿Cuándo se lo pones? La libertad de expresión. No, de verdad, ¿cuándo se lo pones? Porque además no somos nunca conscientes de qué mal que estamos haciendo, por pequeño que sea, qué influencia puede tener. Es que un tuit tuyo ahora riéndote de alguien puede desembocar en el suicidio de esa persona. Ha habido influencers que se han suicidado. Cuidado con la idea de, no, quiero que Dios intervenga para evitar el mal. Sí, ¿hasta dónde? Porque en última instancia creo que lo que estaríamos pidiendo es que hiciera una ejecución directa contra mi propia libertad. O sea, yo como ser humano, Josué, si Dios tuviera que parar todos los males, me tendría que parar a mí todos los días. Si Dios eliminara toda la maldad de la tierra, ¿quién quedaría vivo? Yo nunca me había hecho esa pregunta así. En el nombre de Dios se han hecho siempre guerras, se ha matado, se ha masacrado.
en el nombre de Jesús, cuántas guerras y cuántas miles de personas se han matado. Que esto no es nuevo de ahora, y ni porque sea otra religión. Porque se ha tergiversado el nombre de Dios y el mensaje de Jesús, ¿no? Pero el problema no son las personas, pensaba, ¿no? Ni sus creencias. ¿Cuál es el problema? El problema no es de dónde sean y dónde hayan nacido, sino la maldad que hay en cada uno de nuestros corazones. Ese es el problema. Vamos a leer otra lectura que está en Mateo 7, del 20 al 23. Marcos. Marcos 7, del 20 al 23, que dice Jesús: lo que sale de la persona es lo que la contamina, lo que sale. Porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y por eso sale esa maldad. Y podéis decir, bueno, yo no hago todas esas cosas. O yo no tengo nada de esa lista. O, bueno, tampoco son tan graves, la codicia tampoco es tan grave, ¿no? Pero la Biblia tampoco dice que todos los malos sean violadores y asesinos. El pecado es algo más profundo y no solamente son cosas que hacemos o dejamos de hacer, ¿vale? No es una lista de cosas que sí podemos hacer o no podemos hacer. Eso no es el pecado. Porque como hemos visto, ¿dónde estaría el límite? Si fuera una lista que esto sí y esto no, y si hay un matiz y esto sí y esto también, ¿dónde estaría el límite? Y me gustó, esta semana estaba leyendo un libro que decía sobre el pecado, que el pecado era más bien como una enfermedad que tiene diferentes síntomas. Que el pecado es una actitud que dice, yo soy el número 1 y merezco salirme con la mía, caiga quien caiga. Eso es el pecado. Algo que sale de dentro, lo hago, caiga quien caiga. Ese es el resumen del pecado, caiga quien caiga. Rechazamos a Dios y nos ponemos en el lugar que a Él le corresponde. Además, todo gira ahora mismo en todo nuestro egocentrismo, ¿no? En el ego, ya no hay límite. Y cada vez hay más descontrol. Lo vemos últimamente, sobre todo en los institutos, que escucho a algunos profesores. Es que esto hace 10 años no pasaba, esto hace 15 años no pasaba. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir a nuestra manera, todos queremos nuestros derechos, todos queremos vivir como creemos que es lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con otra persona que también cree que es la mejor manera de vivir, como él vive? Nos confrontamos, nos chocamos, nos peleamos. Porque si yo tengo el derecho y tú también, ¿ahora qué? ¿Quién tiene la razón? Y ahí es cuando sale, caiga quien caiga. No llegamos al punto de literalmente matarnos, en algunos casos, ¿verdad? Pero sí que llegamos a usar palabras y miradas que nos matan o matamos al otro. Todos hemos tenido conflictos o los tenemos con alguien, ¿verdad? Hasta el punto de llegar al odio, de odiarlo, y eso pasa en familias, con los hijos, con los padres, con los hermanos, en iglesias, en las iglesias, con nuestros puestos de trabajo, etc. Porque si cada uno vive a su manera, en verdad sabemos cuánto duele cuando vivimos esas situaciones, porque en verdad en el fondo de nuestro corazón nadie quiere vivir así. E incluso muchas veces sabemos cómo remediarlo. En nuestro corazón decimos, es que en verdad yo podría hablar, yo podría actuar así, ¿no? Podríamos bajar la guardia, pero nuestro pecado y nuestra maldad nos lleva muchas veces a seguir provocando el conflicto, a seguir machacando, caiga quien caiga, ¿no? Y recordar que el pecado es como una enfermedad que quiere salir constantemente. Pero lo que hoy estamos viviendo es un poco más grande, ¿no? Que líderes o países crean tener su razón. Ya no nos afecta en el ámbito solo familiar, ¿no? Sino que afecta en el mundo entero. No es un simple conflicto tonto que se puede solucionar con un perdón, ¿no? Es mucho más grave porque cuentan con ejércitos y depende la vida de las personas, de ellos, ¿no? Y volviendo al vídeo en que hemos visto, ¿dónde está el límite? Esa es la pregunta que yo me hacía esta semana, ¿no? No sé si te la habías hecho tú alguna vez. ¿Por qué Dios no pone fin a la guerra? Claro que podría, pero ¿por dónde empieza a parar?
¿Qué conflictos para y cuáles no? ¿Por qué esta guerra sí y otras no? ¿Por qué esta guerra sí y lo que pasa en cada casa no lo para? Y la violencia que puede pasar por nuestras mentes. Si reveláramos lo que hemos pensado cada uno. ¿Y por qué eso no lo pararía el Señor? Aunque no llegue a se realice, pero vemos el versículo anterior, todo empieza desde dentro, ¿no? Él podría deshacerse de todos nosotros, así. Pero ha querido que vivamos con esa libertad, para que nazca también otro fruto, como hemos visto en el vídeo, el amor, la misericordia, la paciencia, ¿no? Él podría deshacerse de nosotros así, pero nos da tiempo. Hay señales. Él es paciente. Y es paciente para que tengamos el tiempo suficiente para poder cambiar. Mientras que tengamos vida, hay oportunidad. Una vez que ya se para nuestra vida, ya no hay oportunidad, ¿no? Para que podamos entender que hay otra manera diferente de vivir, ¿no? Una diferente a la nuestra. Y la esperanza que tenemos como cristianos es que Dios mismo ha venido a nuestro mundo que está roto, que está en conflicto, que está dividido, lleno de pecado, de esa enfermedad tan mala, ¿no? Para arreglarlo. Por eso vino Jesús, para arreglar todo ese desorden que nosotros mismos hicimos con nuestra propia maldad, ¿no? Y Jesús mismo, cuando vino a la tierra, Él experimentó en sus carnes esa violencia, en su propio cuerpo. Primeramente viendo lo que hacían con las mismas personas, cómo se trataban los unos a otros, ¿no? Y cómo se machacaba al pueblo. Y después Él mismo sufrió en sus carnes todo ese odio llevándolo a la cruz. Y curiosamente, también eran personas muy religiosas las que le llevaron a la cruz. En Lucas 4:18 Jesús denunciaba este tipo de violencia y decía para lo que Él había venido. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús en su propio cuerpo sufrió el peso de la maldad y la violencia más injusta del mundo. Porque el amor siempre implica sacrificio. Cuando amamos a alguien, no nos sacrificamos. El amor siempre implica sacrificio y entrega por completo. Y eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Ese amor tan grande hizo que gente como nosotros, con todo lo que tenemos encima, con todo lo que hay en nuestras cabecitas por dentro, con toda nuestra maldad, que podamos tener acceso a su perdón. Al perdón de Dios. O sea, el Dios del universo te perdona. ¿Para qué? Para que podamos tener esa reconciliación, ¿no? En el grupo de conexión de los viernes de los jóvenes salió este tema. Que no podemos llegar a comprender que Dios perdone todo. Pero todo, ¿de verdad que Dios lo perdona todo? ¿Hasta lo que está pasando Dios lo perdona? Y además a todos por igual. Eso no es justo, ¿verdad? Eso no es justo. No debe perdonar lo que no es justo. Pero no es justo para nosotros, porque ¿dónde está el límite? Vuelvo a repetirlo, ¿no? No es justo para nosotros, porque Dios justifica lo que hacemos cuando vamos con un corazón sincero ante Él, ¿verdad? Las consecuencias siempre están. Lo que hacemos tiene su consecuencia. Eso sí que es verdad, que el Señor no lo va a borrar. Pero Dios sí que puede borrar esa maldad, esa enfermedad que hay en nuestro corazón. Ese pecado lo puede borrar completamente y cambiar nuestros corazones, ¿no? La Biblia también describe que cuando todo esto acabe, la vida como la conocemos, Dios hará nueva todas las cosas y que ya no habrá ni guerras ni conflictos. Dice Isaías 2:4 que convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No se levantará espada ni nación contra nación. No me he enterado de nada que ha dicho Sara. Puede que no lo entendamos, ¿no? Pero lo que está diciendo es que las armas que antes servían para matar y para luchar, ahora sirven para sembrar, para trabajar, para construir. Y la gente ya no peleará, ¿no? Será un lugar maravilloso donde la muerte, el dolor y el sufrimiento ya no existirán. A lo largo de la historia, se ha visto como personas en el nombre de Dios y seguidores de Él han hecho destrozos, guerra, genocidios. Pero no podemos culpar a Dios por lo que los humanos hemos hecho libremente y voluntariamente, por nuestro ego, por nuestra propia maldad.
La respuesta a la violencia del mundo no es olvidarnos de Dios. Si esto lo hacen con la religión, pues yo no creo en Dios. Y culpar a Dios de todo lo que está haciendo. ¿Es real que Dios lo está haciendo? No. Son las personas con su propia maldad. Así que lo que tenemos que hacer es volvernos a Él mientras que estemos a tiempo. Esa es la solución. Volvernos a Él mientras que estemos a tiempo. Vamos a volver a leer el pasaje que ha leído Mónica antes de empezar el culto para concluir. Dice Efesios 5, del 6 al 16, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre las que viven en desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, como hemos visto en el vídeo. Si somos libres podemos dar también esos buenos frutos. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Eso sí que tenemos que hacer, tenemos que denunciar las obras injustas de la oscuridad. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú de que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino sabios, aprovechando al máximo cada momento. En otra versión dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, o sea, tontos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos está avisando, nos está dando tiempo y oportunidades cada día. En conclusión, no nos dejemos engañar y manipular por lo que vemos y lo escuchamos. Agarrémonos a la palabra. Nuestra tarea no es juzgar, pero sí denunciar las obras de la oscuridad. Los días son malos. En la Biblia también encontramos que en los últimos tiempos, dice la Biblia, que el amor de muchos se apagará. Y que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y eso lo estamos viendo. Es un tiempo para reaccionar y despertar. Y vivir prudentemente, sin dejar de orar por la situación que se está viviendo en todo el mundo. Porque sabemos que nuestra guerra no es contra las personas, porque sean de aquí o que sean de allí, porque crean en esto o en aquello, sino que es una guerra espiritual. Es lo que estamos viviendo. Así que no dejemos de orar y de interceder, que el Espíritu Santo siga obrando en medio de esta batalla tan grande, ¿no? Y esta semana viendo Instagram con tantas noticias, tantas historias que salen, ¿no? Tantas posiciones, ¿no? Me encontré con un texto que también lo leímos en el grupo de jóvenes, de un misionero que está en Oriente Medio y ponía, Jesús también murió por Hamás, por el grupo terrorista. Es fuerte. La salvación también es para ellos. Y decía el texto, reconozco que al ver los horrorosos actos inhumanos cometidos por los criminales de Hamás contra niños y mujeres, una parte de mí pide venganza y muerte a estos asesinos. Mientras miraba los vídeos que todos hemos visto por las redes de estos terroristas asesinando violentamente a mujeres, niños y gente indefensa, mientras mi corazón pedía venganza y muerte hacia estos asesinos, pude oír una voz que susurraba, ¿dónde están los Ananías? Ananías fue un discípulo que fue usado por Dios para bendecir a Saulo cuando Jesús lo dejó ciego, ¿os acordáis? Más o menos. Él no quería ir a Saulo porque le daba miedo de Saulo. Saulo era un terrorista de la época, ¿vale? Sigo con el texto. Por un momento pude abstenerme de mi enojo, de mi enfado, y pude sentir el amor inexplicable del corazón del Padre por estos Saulos, por estos terroristas, que todavía no le han conocido. Saulo, vemos en la Biblia que él luchaba por ese celo por Dios, pero no era el Dios que era real. Y mataba también a la gente. Mientras estos asesinaban almas inocentes simplemente por obedecer a un Dios falso, guiados por un odio demoníaco, pude escuchar el susurro de Jesús diciéndome, también morí por ellos. Una vez Jesús salió al encuentro de un terrorista llamado Saulo, quien venía
de asesinar a Esteban y tenía cartas para encarcelar a cristianos. Jesús apareció en su camino, cambió su vida y su destino. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, que gracias a sus escritos, todo lo que sabemos y la revelación que le dio el Espíritu Santo, ¿no? Hoy, mientras millones de musulmanes se pierden, no habiendo escuchado nunca el mensaje de la cruz, puedo escuchar el corazón del Padre que clama por los ananías, por estas personas que necesita el Señor para bendecir a estos terroristas, a estos Saulos, estas personas que creen en un Dios que no es real, ¿no? Puedo escuchar el corazón del Padre que clama por estos ananías que irán al encuentro de estos ciegos Saulos y les muestre la verdad. Y dice Romanos 10, del 14 al 21, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como dice el texto que hemos leído, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos porque Cristo... Este es un tiempo para despertar, ¿no? Y aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos. Y el demonio no nos tienta con las cosas de antiguamente, ahora nos tienta con las distracciones. Nos adormece para que no seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Yo no estoy quitando con este mensaje la esperanza, o intento, ¿no? Sino al revés, sino dar ánimo a mantener esa esperanza que tenemos en Cristo. Y que podemos ser luz, como hemos visto en los diferentes textos, para estas personas que todavía no han escuchado el mensaje de la cruz, ¿no? Y no han conocido a este Dios que va a volver a por su iglesia. Y recordar que nuestro enemigo no son las personas, es el pecado, es la ceguera. Que podamos tener misericordia de las personas que están haciendo esta maldad tan grande, ¿no? Y podamos ver a estas personas como Cristo las ve. Y no dejemos de orar, de interceder por la paz en Jerusalén, que eso es lo que nos pide el Señor. Y en Jerusalén hay mucha gente, mucho tipo de cultura. Y que el Espíritu Santo pueda seguir obrando. Hay muchos testimonios que en medio de esa cultura que nadie puede predicar, Jesús se aparece en sueños y en visiones y la gente se convierte a Él. Así que en este tiempo que el Señor nos está avisando, es tiempo de despertar, de reaccionar. Y si todavía no le has dado la oportunidad a este Dios que está vivo y que creemos que va a volver, todavía estás a tiempo porque las señales son muchas. Y esto no va a mejorar. Eso lo decíamos en la pandemia, mira todo lo que ha pasado. Y no somos conscientes porque todavía no estamos sufriendo. Pero la creación, dice la Biblia, que gime, llora. Así que esto es lo que nos llama el Señor, a despertar, a reaccionar, a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Así que oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, y podemos confiar en ti, Señor. Sabemos que la situación mundial es rara, no la podemos comprender, la intentamos comprender, Señor, pero sabemos que también tú eres soberano y que tú tienes el control, Señor, de todo, Padre. Tú ya nos vienes avisando hace mucho tiempo y siempre, siempre estás dándonos oportunidades, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que, aunque no vuelvas ya, no somos eternos aquí en la tierra, Señor, y que también nuestra vida se acaba. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, a conocerte bien a ti, Señor, para que nada ni nadie nos engañe. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has sacado de las tinieblas para la luz. Y a eso tú nos has llamado, Señor, a denunciar las obras del mal, a rescatar a los cautivos, Señor, y a denunciar, Señor, lo que no está bien, Padre. Te pido, Señor, que tú como iglesia nos despiertes y que nos ayudes a ver a estas personas como tú las ves, Señor. Porque nuestra lucha no contra las personas, sino contra el pecado, Señor, y es una lucha espiritual, Padre. Te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.